El 1 de febrero del año 2020 se producía uno de los eventos más importantes de los últimos años. El que fue uno de los líderes de la Unión Europea decidió que ya era mayor de edad y que era hora de salir a buscar su propia aventura. Fue un evento bomba. Es verdad que ya desde el año 2016 se sabía que iba a suceder. Aún así, había gente con esperanzas de que recapacitarían y darían marcha atrás. Pero no, estaban decididos a salir a buscar su propia aventura y ahora la pregunta es, ¿han cumplido con las expectativas? La inmigración, los bajos salarios, saturación de los servicios públicos o la competencia desleal, esto han sido algunos de los grandes eslóganes que llevaron al Reino Unido a tomar esta decisión. Pero ya han pasado 5 años, una pandemia y una guerra de por medio, es verdad, y ya podemos empezar a juzgar si realmente han conseguido cumplir con sus promesas. Y si hay que resumir el vídeo en una sola palabra, esa palabra sería decepción. No han cumplido con las promesas e incluso han empeorado en varios aspectos. Y en este vídeo vamos a ver hasta qué punto el Reino Unido ha desaprovechado esta oportunidad. Pero para oportunidad tenéis Hi5, una plataforma de P2B con la cual podéis llegar a tener rendimientos de hasta un 13%. Ahora bien, ¿y qué es una plataforma P2B? Significa peer-to-peer, es decir, persona a persona. No hace falta ir al banco para pedir un préstamo, es una plataforma que conecta a personas que tienen ahorros y quieren sacarles un rendimiento con personas que necesiten un préstamo para poder llevar a cabo algún proyecto. ¿Y por qué son tan altos los intereses? Los préstamos duran entre 30 y 90 días, un periodo de tiempo ideal para aquellos que necesitan una rápida inyección de liquidez. Pero al operar en un segmento más flexible y no sujeto a regulación bancaria, implica más riesgo. Pero podéis estar tranquilos porque el 100% de los préstamos se ha pagado a tiempo, nunca ha habido retrasos y si eso ocurre, la plataforma devuelve todo el capital con los intereses sin hacer preguntas. Y se trata de una plataforma top dentro de su sector. Así que si queréis sacar partido de vuestros ahorros, tenéis en la descripción, en el comentario fijado y en el QR que veis en pantalla un link para que podáis descargar la aplicación. Y ahora mismo tenéis un cashback de un 2% durante 30 días. No os perdáis esta oportunidad. Gracias a Hi5 por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, no me enrollo más. ¡Poneos cómodos! ¡Que empezamos! El Reino Unido siempre ha sido el país que menos representaba la Unión dentro de la Unión Europea. Y es que entró en un contexto donde su economía estaba sufriendo y necesitaba de un impulso. Y la entrada a este selecto grupo, que en aquel entonces no se llamaba Unión Europea, le permitió aprovecharse de las ventajas que les daba el hecho de estar ahí. Pero siempre ha sido un país que se oponía a más unión. Siempre ha tenido una visión más utilitarista. Esto de aquí nos ayudaría a entender parte del movimiento del Brexit. Reino Unido tenía una crisis de identidad geopolítica. La Unión Europea representaba para muchos británicos una muestra de cómo el país ha ido perdiendo poder durante los últimos años. La economía tampoco estaba acompañando. Reino Unido tiene una marcada división, Londres y el resto. Londres es una de las grandes capitales financieras mundiales, pero el resto de las regiones se han quedado estancadas en un modelo industrial en decadencia. La crisis del año 2008 también supuso un importante punto de inflexión. Los masivos recortes no calaron bien dentro de la sociedad, culpando a la Unión Europea de ellos, y ligado a ello tenemos la inmigración, sin duda una de las propuestas más controvertidas de este movimiento. Estaban culpando a los migrantes del colapso de los servicios públicos, ya que las plazas que ocupaban ellos ahora estaban siendo ocupadas por los inmigrantes, aparte del incremento de la delincuencia y la cohesión social. Estos han sido los principales reclamos de este movimiento y en el año 2020 consiguieron salir y la pregunta es, ¿lograron mejorar la situación? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Una de las consecuencias más notables de la salida de la Unión Europea tiene que ver con la facilidad para comerciar. Cuando un país está dentro de la Unión, tiene que cumplir con una serie de estándares y normativas, y se da por asumido que todos los integrantes cumplen con esos estándares. Cuando sales, te va a tocar pasar por la tortura burocrática de la Unión Europea. Eso se conoce en economía como barreras no arancelarias, algo que en términos de costes para la empresa equivale
a un incremento de la distancia geográfica. Por ejemplo, un exportador de componentes electrónicos de Birmingham que envía mercancía a Múnich enfrenta ahora declaraciones de aduanas, normas de origen y certificaciones de conformidad que no existían previamente. Y esta desarticulación de la fluidez en la frontera tiene más consecuencias de las que os podéis pensar. Esto, para las industrias, es demoledor, ya que el paradigma de la producción se ha regido por el principio de just in time, es decir, trabajar sin inventarios para así ahorrarse los costes que supone tener cosas en el almacén. Ahora bien, si tienes muchos costes fronterizos, te va a tocar cambiar de estrategia. Imaginaros que una empresa inglesa tiene que importar una pieza desde Alemania para el montaje. Bajo el régimen anterior, se podía mantener un flujo constante y no había que preocuparse por quedarte sin piezas. Ahora, la lógica se ha revertido. Necesita acumular cosas por si acaso. Es decir, pasamos del just in time al just in case, algo que obliga a las empresas a acumular cierto nivel de inventario. Según los datos de Road Haulage Association, los costes operativos para un vehículo pesado de 44 toneladas aumentaron en un 11,6% solo en el año 2022. Esto de aquí reduce y mucho los márgenes de beneficio de las empresas, cosa que acaba en insolvencia o que no puedan aumentar los salarios de sus trabajadores. Y las dos cosas han estado presentes en el Reino Unido. Según las estadísticas nacionales, el sector de transporte y almacenamiento registró la tasa de insolvencia más altas de toda la economía británica y los salarios reales en el sector privado cayeron a niveles del año 2006. Y esto, estamos hablando del año 2022. Las empresas ya estaban debilitadas por el incremento de los costes logísticos y en esta situación les golpeó la crisis energética cuando inició la guerra en Ucrania. Cuando llegó la crisis energética se encontró con unas empresas ya debilitadas con muy poco margen de maniobra. Empresas que en otro contexto podrían haber asumido el shock energético han tenido que cerrar. En el año 2023 se registraron cerca de 25.158 insolvencias corporativas, la cifra más alta desde el año 1993. Todo esto debido a su estructura energética, que no tiene nada que ver con el Brexit, pero es lo que ha hecho que las empresas quiebren. La dependencia del gas natural, combustible que genera aproximadamente el 40% de la electricidad y calefacciones y produce el 85% de la energía del parque inmobiliario residencial. Durante la peor parte de la crisis, el precio de la electricidad llegó a multiplicarse por 12. Esta subida de costes se transmitió a la industria a una velocidad devastadora. Y de mientras, el Banco de Inglaterra tuvo que subir los tipos de interés ya que la libra se estaba depreciando frente al dólar, reventando aún más los balances de las empresas. Insisto, la crisis energética no es culpa del Brexit, pero la vulnerabilidad de las empresas parcialmente sí. Te has salido de la Unión Europea perdiendo facilidad para comerciar y tampoco has hecho mucho para firmar tratados para suavizar estos efectos. Pero esto, en mi opinión, no es lo más grave. Para mí el tema más hilarante y lo que certifica el fracaso de esta iniciativa es el tema de la inmigración. La crisis migratoria ha sido una de las mayores demandas del movimiento del Brexit. Culpaban a la Unión Europea de estar promoviendo normativas demasiado laxas en cuanto a política fronteriza, y parcialmente lo han conseguido. Han frenado la inmigración, pero solo la europea. Mientras la migración neta de ciudadanos de la Unión Europea registró una contracción con un saldo de negativo de menos 76.000 personas, la migración neta de ciudadanos de fuera de la Unión Europea se disparó hasta llegar a las 764.000 personas. Esto es un problema bastante gordo para las empresas inglesas. Antes muchas empresas lo tenían más fácil para buscar personal, tenían convenios con la Unión Europea y era muy fácil traerlos, pero desde la implementación del sistema basado en puntos hay una enorme rigidez debido a los procesos burocráticos. Y el sector que más ha sufrido esta sustitución es el de la asistencia social y la salud. Históricamente, ese sector dependía de personal europeo para cubrir puestos. Estos puestos normalmente tenían salarios relativamente bajos y con los trámites burocráticos que hay ahora hace que sea inasumible traer nuevo personal. Y los locales no quieren trabajar. Resultado, camas hospitalarias cerradas por falta de personal, sumando a la crisis cultural, pero de eso ya hemos sacado otro vídeo. Pero claro, lo más interesante es que la presión sobre los servicios públicos no se ha reducido.
te han dejado de entrar los inmigrantes que más aportaban a las arcas públicas, cambiándolos por inmigrantes que aportan menos o cuya contribución llega a ser negativa. El tema migratorio del Reino Unido da para vídeo aparte, pero es que quiero detenerme en un tema que me sorprendió mucho cuando preparaba este vídeo, y es que veréis, la salida de la Unión Europea ha incrementado la actividad criminal dentro del Reino Unido. Pero no por lo que estáis pensando, no es por los inmigrantes o tiene que ver directamente con los inmigrantes, tiene que ver con la pérdida de algunos beneficios por salirse de la Unión. ¿Y cuál es exactamente? Pues ahora mismo lo vamos a descubrir. La exclusión del Reino Unido de la Unión Europea va más allá de lo económico y social. También incluye una exclusión de la cooperación policial automatizada. Y por culpa de esto, las actividades delictivas están proliferando dentro del Reino Unido. Veréis, la exclusión del sistema de información de Schengen de segunda generación, SIS-2 para los amigos, que es básicamente una base de datos compartida para intercambiar alertas sobre personas buscadas, objetos, etc. Quedarte fuera de este sistema incrementa de forma notable los costes de aplicación de la ley. Costes no solo en el sentido monetario, sino logístico. Por ejemplo, el contrabando de mercancías ha tenido un incremento exponencial. Antes, las autoridades aduaneras británicas podían verificar de forma prácticamente instantánea la legitimidad de transacción o el historial de un transportista europeo. En la actualidad, este proceso depende de solicitudes manuales o mecanismos más lentos y tediosos, y estas ventanas de tiempo son oro para las organizaciones criminales. Muchas redes pakistaníes están trayendo opiáceos a la región y utilizando sistemas de lavado de activos para seguir con sus operaciones. Según los datos del NCA, el Reino Unido mantiene uno de los mercados de opioides más grandes de Europa con un valor de 1.400 millones de libras anuales. Sin duda, los que más han celebrado el Brexit han sido las pandillas de delincuentes, ya que ahora lo tienen mucho más fácil para traer mercancía dentro del país. Por tanto, ni inmigración, ni mejora de servicios públicos y una caída de la competitividad industrial dentro del Reino Unido. No se han logrado los objetivos y claro, para colmo, y este será el último punto de este vídeo, el Brexit ha profundizado aún más en una de las mayores problemáticas que tenía el Reino Unido. ¿Cuál? Pues ahora vamos con ese punto. El Reino Unido ha venido arrastrando una enorme problemática desde antes de su entrada a la Unión Europea. Y estamos hablando de que es un país que es Londres y el resto. Y el Brexit lo que ha hecho es incrementar aún más esta diferencia. ¿Por qué? Bueno, parte de la respuesta ya la hemos adelantado. El sector industrial del Reino Unido ya estaba en horas bajas, pero los incrementos en los costes debido a las largas esperas están fastidiando aún más la rentabilidad de las empresas. Pero aparte de esta caída en la rentabilidad tenemos la incertidumbre generada para estas empresas. Poneros en el papel, no sabéis cuáles serán las futuras normas, tampoco está claro qué aranceles habrá. La decisión más lógica es acumular liquidez, por si acaso, en vez de invertir en cosas como renovar maquinaria. Según un informe de la Federación Internacional de Robótica, la industria manufacturera británica tiene una densidad de robots de 111 por cada 10.000 empleados, una cifra que sitúa al país como el único miembro del G7 por debajo de la media global. Por poner un ejemplo, Alemania tiene una densidad de 415 robots por cada 10.000 empleados. Otro ejemplo, en la región de West Midlands, uno de los motores de la ingeniería nacional, la falta de actualización de maquinaria hizo que el valor agregado bruto por hora trabajada, el VAP para los amigos, se situara un 16% por debajo del promedio del Reino Unido. El norte de Inglaterra en general se ha visto muy perjudicado por esto de aquí, pero es que aparte de esto, la propia dualidad de la economía inglesa incentiva aún más la propia dualidad. Y sí, esto puede parecer un trabalenguas, pero ahora mismo lo vais a entender. La productividad de Londres se situó un 28% por encima del promedio nacional. ¿Y en qué se traduce esto? Que los mejores salarios están en Londres. La capital es la que menos ha sufrido las consecuencias del Brexit, ya que al concentrarse en actividades como servicios financieros y consultoría, su exposición es bastante menor a la de los sectores industriales, que aún así han sufrido, pero tampoco es algo catastrófico. Claro, esto de aquí genera lo siguiente.
¿Dónde se va a quedar el talento? ¿En una zona industrial en decadencia o en una ciudad donde están todas las oportunidades? Sin tener en cuenta todo el tema de la aglomeración y el estrés de la vida de una ciudad. Estamos hablando de que el mejor talento se está yendo de las zonas del norte, haciendo que haya una enorme escasez de mano de obra. Y claro, se van de ahí, pero las empresas del norte tampoco van a invertir en tecnología para sustituir esa mano de obra por las razones que hemos comentado, haciendo que la competitividad internacional de estas empresas se vaya a pique. Y lo más hilarante del asunto es que en vez de reducir la dependencia del Reino Unido del exterior, esta dependencia se ha incrementado aún más, y ya os podéis hacer una idea de qué país es el protagonista. Las importaciones del Reino Unido desde China han aumentado mucho más que las exportaciones, incrementando aún más el déficit que tiene con ese país, que no tiene que ser algo malo, pero si tenemos en cuenta que el objetivo era dejar de depender de una potencia, no lo están consiguiendo. Por un lado, por todo lo que ha dejado de comprar en Europa, ahora lo están comprando en China. Todo lo que es maquinaria eléctrica y bienes de consumo se compran en el gigante asiático. Pero el problema es que por un lado, los chinos no tienen el mismo patrón de consumo que los europeos y no quieren productos británicos. Y por otro lado, el tiempo de envío. Los productos que les pueden ofrecer los británicos los pueden conseguir en otros lados. Ahora bien, ¿por qué los británicos han aumentado esta exposición a China? Pensadlo así, ahora con toda la burocracia que hay para traer cosas desde Europa hace que los productos chinos sean más atractivos, son más baratos y no hay tanto lío aduanero. Aunque tarden más días, prefiero comprarlo ahí. Y no solo comercio, hablamos de inversiones. Entre 2019 y 2021, China se convirtió en uno de los principales inversores extranjeros del Reino Unido. Es decir, China ha aumentado su presencia en detrimento de la Unión Europea, haciendo que el objetivo de desligarse de otras potencias tampoco esté saliendo demasiado bien. Es decir, hasta ahora, el Brexit no ha logrado casi ningún objetivo, más allá de salirse de la Unión Europea. Ni inmigración, ni dejar de depender de potencias extranjeras, y a esto hay que sumarle las constantes crisis políticas, lo de Boris Johnson, Liz Truss. La estabilidad política tampoco es que esté reinando ahí. Y ojo, que el Reino Unido tiene potencial para poder sobrevivir sin la Unión Europea, tiene todas las condiciones para poder vivir sin ningún bloque. Ahora bien, para eso necesita políticos competentes que hasta ahora no han estado ahí. Y ahora pregunta para vosotros, ¿creéis que el Reino Unido conseguirá salir de esta situación o al contrario acabará volviendo a la Unión Europea? Os leemos en los comentarios, gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.